Este fin de semana la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México estrena obra de Enrico Chapela. Tenemos una entrevista con el compositor y todos los detalles. Rafael. Laura Barrera, qué gusto saludarte. Además, en Liminal conoceremos la planta de composta del Instituto Politécnico Nacional que busca volver verde esta ciudad. Bienvenidos a Noticias 22. Quédense en la hora cultural de la televisión mexicana. Saludamos con mucho gusto a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Y vamos con la primera nota, Rafa. Y enviar un saludo a nuestra emisora hermana, el Instituto Estatal de Radio y Televisión de Baja California Sur. Hasta allá un fuerte y un Tenemos cálido integrantes abrazo. Que nos visitan aquí en el estudio. Los meros jefazos están aquí. Entonces, un abrazo afectuoso de parte de todo el equipo de Noticias 22. ¿Y con qué arrancamos, Laura? Bueno, con más de 140 producciones, la UNAM celebra el séptimo arte. Bienvenidas, bienvenidos a la 14ª edición de FICUNAM, que hoy, jueves 13 de junio de 2024, siendo las 7:33 p.m., declaro inaugurada. Que lo disfruten. Con estas palabras inició anoche el 14º Festival Internacional de Cine de la UNAM, la fiesta fílmica universitaria que apuesta por la búsqueda de expresiones innovadoras que no tienen cabida en otros espacios. Propuestas disruptivas, radicales y experimentales que rehuyen a las fórmulas dominantes del mercado. Creo que es una apuesta por el riesgo, por lo diferente, por la búsqueda, por la experimentación. Eso es un poco las bases que tienen sustento en FICUNAM. Este año FICUNAM contará con más de 140 producciones cinematográficas en su programación. Diversos encuentros académicos, eventos de cine expandido, programas de formación y presentaciones editoriales complementan la oferta de un festival que no deja de crecer. Los focos de cine de grandes maestros como Víctor Erice o como Mathieu Amalric, creo que también valen mucho la pena, o este foco en las cineastas libanesas, Hani Esrur y Jocelyn Saab, creo que también son experiencias que de otra manera no sé si vamos a tener posibilidad de verlas nuevamente, ¿no? y en conjunto. El festival inició anoche en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario con la proyección de la película Ryuichi Sakamoto Opus, que documenta el último concierto que ofreció el influyente compositor y artista japonés antes de su deceso. Iniciar con esta película que es no un cineasta, sino es un compositor y que ha aportado muchísimo al lenguaje cinematográfico a partir de la composición musical, pues es eso, es homenajear otras caras, otros oficios, otros artes que se conjugan en el cine. La 14ª edición del Festival Internacional de Cine de la UNAM se llevará a cabo hasta el jueves 20 de junio en más de 15 sedes presenciales de la Ciudad de México, como el Centro Cultural Universitario, el Cinematógrafo del Chopo, la Casa del Lago, la Cineteca Nacional y el Cine Tonalá. Además, por 4º año consecutivo, tendrá presencia en la pantalla de Canal 22. Noticias 22, César H. Meléndez. Y con él nos dejamos poseer por el espíritu de la colmena. Ahora, durante su visita justamente a FICUNAM, nos invita a mirar hacia el sur. Por su trayectoria de casi 6 décadas y sus aportaciones al patrimonio cinematográfico, el aclamado director español Víctor Erice recibirá la medalla Filmoteca UNAM que otorga la máxima casa de estudios a través de su fiesta cinematográfica internacional. Pieza de plata diseñada por el escultor Lorenzo Rafael, extraída del proceso de revelado en los laboratorios de la Filmoteca. Conocemos la mirada de Erice por películas como El espíritu de la colmena, El sur y El sol del membrillo, esta última presentada en el Festival de Cine de Cannes en 1992, donde obtuvo el premio del jurado y el de la crítica internacional. Hay en esos clavos que hay.
Pon la punta de... La ceremonia de entrega será este domingo 16 de junio a las 4:30 de la tarde en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. De igual manera, se aprovechará la primera visita del cineasta vizcaíno a la Ciudad de México para realizar una conversación con Maximiliano Cruz y Abril Alzaga, también en el marco del Festival Internacional de Cine UNAM, en colaboración con la Embajada de España en México, a través del Centro Cultural de España en México. La cita es el martes 18 de junio a las 6 de la tarde en el auditorio del Museo Universitario Arte Contemporáneo. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Bueno, algo muy interesante que ya mencionaba Rodrigo, la manufactura de esta medalla con lo que sobra del material fílmico. Nos va a hacer, ya nos prometió Rodrigo, un reportaje al respecto. Vale mucho la pena, sí. Y nos da mucho, a mí me despertó una gran curiosidad e interés saber cómo se va a elaborar. Muy pronto lo van a ver aquí en la pantalla de Noticias 22. Y cambiamos de tema. Claro que sí, porque vamos a hablar de una pintora, escultora, poeta y luchadora social. Su nombre indiscutiblemente es sinónimo de revolución. Integrada por fotografías, óleos, esculturas en yeso o reproducciones de alguna de las obras realizadas en Cuba, el Salón de la Plástica Mexicana le rinde un homenaje a Electa Arenal, artista revolucionaria. Fue hija de la muralista Elena Huerta y de Leopoldo Arenal, cuñado del artista David Alfaro Siqueiros. Y ella dice, yo nací viendo los botes de pintura, viendo los pinceles, no me podría yo expresar de otra forma que pintando. Sus primeros años transcurrieron en un hogar rodeado de personajes importantes de la izquierda mexicana, que despertaron en ella ideales comunistas. En 1941, a la edad de 6 años, viajó a la Unión Soviética en compañía de su hermana y de su madre. De vuelta a México, Electa continuó sus estudios en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda y posteriormente en la Academia de San Carlos. A los 17 años participó con su madre en la realización de un mural en la Universidad Agraria Antonio Narro de Saltillo, Coahuila. Entre 1952 y 1954 se integró al equipo de Diego Rivera, colaborando en los murales del exterior del Estadio de Ciudad Universitaria y del Teatro de los Insurgentes. Sus maestros, pues los grandes, Diego Rivero, Alfaro Siqueiros, Zúñiga, también participó en ese grupo en su formación. Después viajó a Cuba e impulsó la escultura en Holguín y contribuyó a crear el Taller de Artes Libres y Artesanías. La gran producción de Electa Arenal realmente se encuentra en Cuba. Por eso no es tan conocida en México. Solamente hizo una pintura mural en Cuba, que se encuentra en el Museo Regional de Holguín, en La Periquera. Pero todas las demás obras fueron grandes esculturas o murales escultóricos de muy grandes dimensiones y grandes tamaños. Llega en el 67, se integra otra vez al taller con Siqueiros, primero en el castillo de Chapultepec, haciendo lo de la Revolución, el mural de la Revolución, y posteriormente en el Políforum Cultural Siqueiros. Murió en el Políforum Cultural Siqueiros, dentro del Políforum, pintando la parte más alta de la bóveda interna de Siqueiros, que era donde está el Adán y Eva, en un accidente bastante lamentable, con solamente 34 años de edad. Esta muestra, que aborda su trabajo de caballete y a través de fotografías, sus murales y su obra escultórica dentro y fuera del país, podrá visitarse hasta el 28 de julio en el Salón de la Plástica Mexicana. Noticias 22, Óscar Cortés. Este rotor genera una singular simetría musical. Y desafía los cánones de la música orquestal. Vamos a verlo. Este fin de semana, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, bajo la batuta del director Diego Nasser, ofrecerá un par de conciertos en la capital que incluyen el reestreno de una versión revisada de la obra Rotor, escrita en 2017 por el compositor Enrico Chapela a partir de su experiencia como guitarrista en una banda de metal. Rotor fue un encargo de la Orquesta Sinfónica de Minería y yo quise hacer un homenaje
a mi banda de metal de los 90s, que en su última etapa se llamaba así, Rotor. Entonces, esta pieza está construida con base en pequeñas ideas rítmico-melódicas que en el mundo del rock le llaman riff. En 2023, el compositor revisó y perfeccionó la partitura para una grabación especial realizada por la Orquesta Sinfónica de Portland. Una maravillosa anomalía es que un director alemán como Eckhard Preu, que es el director artístico de la Portland Symphony, decidió que su primer disco con aquella orquesta sería con 3 obras mexicanas de Arturo Márquez, Ana Lara y esta mía, Rotor. Esta pieza, de poco más de 11 minutos de duración, es un ejemplo notable de las exploraciones musicales que Chapela ha emprendido desde hace tiempo y su interés por el uso de las estructuras simétricas en la composición. El título de la obra es bastante ilustrativo, ya que Rotor es en sí mismo un palíndromo. Esto quiere decir que se lee igual de izquierda a derecha. Y yo, como compositor, estoy muy interesado en las estructuras simétricas, tanto los ritmos, las polirritmias, por ejemplo, suelen ser palindrómicas o capicúas, se dice también en las matemáticas. El programa de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México incluye también el concierto para violín número 1 de Mozart, la pieza de Las tinieblas de la luz de Georgina Derbez y la Sinfonía número 2 de Beethoven. La cita es este sábado 15 de junio a las 6 de la tarde y el domingo 16 al mediodía en las salas Silvestres Revueltas del Centro Cultural Olinjo Listli. Con información de César H. Meléndez, Noticias 22. Es hora de volver al jardín de los senderos que se bifurcan. Y aprovechar para revisar los títulos de la Biblioteca de Babel. Jorge Luis Borges nació el 24 de agosto de 1899. Fue un escritor argentino considerado una de las grandes figuras de la literatura en lengua española del siglo XX. Creció en un ambiente que propició su interés por la lectura, el estudio y los idiomas. Desde temprana edad escribió tanto en español como en inglés. Estudió en Ginebra e Inglaterra. Desde 1919 vivió en España y colaboró en revistas literarias francesas y españolas, donde publicó ensayos y manifiestos. De regreso a Argentina, participó con Macedonio Fernández en la fundación de las revistas Prisma y Proa. Asimismo, firmó el primer manifiesto ultraísta. En 1923, publicó su primer libro de poemas, Fervor de Buenos Aires. Borges fue el creador de una cosmovisión muy singular, sostenida sobre un original modo de entender conceptos como los de tiempo, espacio, destino o realidad. Sus narraciones y ensayos se nutren de complejas simbologías. Ficciones de 1944, El Alep de 1949 y El Hacedor de 1960 constituyen sus 3 colecciones de relatos de mayor proyección. Fue bibliotecario en Buenos Aires de 1937 a 1945, presidente de la Sociedad de Escritores, miembro de la Academia de las Letras y director de la Biblioteca Nacional desde 1955 hasta 1974. Todo esto en Argentina. Borges recibió numerosos premios y reconocimientos durante su trayectoria, entre los que destacan el Premio Nacional de Literatura, Premio Formentor, Premio Miguel de Cervantes y el Premio del Fondo Nacional de las Artes. Falleció el 14 de junio de 1986. A pesar de que su obra va dirigida a un público comprometido con la aventura literaria, su fama es universal y uno de los referentes de la ficción contemporánea. Para Noticias 22, Diana Obispo. Y a propósito del autor de El poema de los dones, estas imágenes documentan mucho más que una amistad entre 2 referentes de la literatura en nuestro idioma.
En 2022, el fotógrafo mexicano Barry Domínguez presentó en Buenos Aires una serie de imágenes de Carlos Fuentes y su estudio en ocasión del 10º aniversario luctuoso del escritor. Seducido por la capital argentina y por la presencia de otro gigante de las letras, Jorge Luis Borges, se aprestó a visitar la biblioteca que dirigió el autor de El Aleph. Lo primero que pregunté, oiga, yo quiero conocer la famosa biblioteca donde dirigió Borges, ¿no? Consiguieron el acceso. Me aventé más de mediodía ahí, desde la mañana, bastantes horas recorriendo, y pues esto es parte de lo que logré hacer entonces, ¿no? El espacio es donde estuvo Borges, el escritorio donde estaba Borges, porque había dos, uno como el escritor y otro como el director de la biblioteca. Y la verdad, lo que vi fue un escritorio vacío y entraba una luz lateral y una lámpara. Dije, esa luz que entraba en la ventana, dije, esta es la presencia de un ser. Aquí existe todavía un ser. De un considerable número de imágenes, Barry Domínguez presenta una selección de 40 fotografías en la exposición Borges en la visión de Anáhuac. El creador va no solo tras los pasos de Borges, sino también del diálogo que sostuvo con un notable escritor mexicano, Alfonso Reyes, en cuyo honor se nombró el premio que en 1973 recibió Borges en México. Pero antes de eso, ya tenía amistad y se mandaba cartas con Alfonso Reyes. Alfonso Reyes fue embajador de México en Argentina. Entonces me puse a investigar y ahora con lo que logré en Buenos Aires, empiezo a trabajar ya regresando a México la historia de Alfonso Reyes en la Capilla Alfonsina. Ahí es donde ya empiezo a entrelazar la historia de los dos, que por lo que sé, creo que no existe una fotografía donde estén retratados los dos. No hubo fotógrafo que registrara esos breves encuentros que tuvieron, porque sí tuvieron, y lo demás eran cartas. Barry Domínguez dialoga con sus imágenes con otras capturadas por colegas mexicanos y argentinos. Me hice la tarea también de buscar en dónde Sara Facio retrató a Borges en la biblioteca y lo encontré, que es una imagen que está por aquí atrás, donde está lo que era la biblioteca, y ahí mismo lo retrata Sara Facio. Y dije, bueno, tengo que buscar primero ese lugar. Lo encontré, lo traje para que lo conozcan. De los grandes intereses que tuvo Borges, y que gracias a Reyes, por lo mismo, por la obra, y le platicó de Teotihuacán. Después de la premiación, donde tengo enterado, se lo llevaron a Teotihuacán, y es esa famosa Paulina que por ahí reproduzco, y voy y hago una foto también de Teotihuacán. Por aquí, aquí estuvo Borges, ¿no? La exposición Borges en la visión de Anáhuac permanecerá abierta en el Centro Cultural Centenario, en el centro de Coyoacán, hasta el 14 de julio. Noticias 22, Víctor Gaspar. Una nueva generación de artistas busca promover su trabajo. Quizá es chicle y pega. Esta feria de Chicle y Pega, pues es su tercera edición. En anteriores ocasiones lo habíamos hecho en colaboración con el Centro de Cultura Digital. Esta vez lo estamos haciendo con el Parkour, justamente, el Centro de Cultura Urbana. Y pues la idea es que los jóvenes pues puedan tener un espacio donde expresarse, un espacio en donde puedan mostrar también sus habilidades artísticas o sus profesionalizaciones artísticas, donde puedan convivir, donde puedan compartir y donde puedan relacionarse también entre ellas y ellos y puedan tener un diálogo, ¿no?, abierto y frontal entre los jóvenes de 12 años a los 17 años. Las expresiones artísticas que son aceptadas para formar parte de la feria Chicle y Pega son conformadas por las artes visuales, intervención urbana y la danza, entre otras. Es importante mencionar que todo el material que sea compartido debe estar bajo copyright. Hemos trabajado durante estos 4 años, hemos trabajado con jóvenes stiqueros, con jóvenes grafiteros, también con jóvenes que se dedican a cualquier tipo de arte gráfica, ¿no?, que tienen trabajo gráfico, pero pues también, por ejemplo, jóvenes que cantan o tocan algún instrumento, que hacen breakdance, que hacen hip hop o rap, ¿no? Y bueno, también chavos que empiezan a incursionar en el asunto de los happenings o de los performances.
Para postularse, será necesario enviar un correo electrónico a feriachicleypega@cultura.gov.mx o visitar la página de internet alasyraíces.gov.mx. El material enviado, que puede ser en video, será supervisado por el comité organizador, integrado por representantes de las instituciones convocantes, quienes valorarán el contenido y decidirán su aprobación. Lo que buscamos es contenido que no esté, digamos que permeado por digamos que por contenido, pues, televisivo, ¿no? Que sea un contenido original, que sea un contenido que muestre respeto hacia sí mismo y hacia los demás, es decir, que no vaya a ofender a alguien o a alguienes en particular con su contenido, que tenga perspectiva de adolescencias y juventudes, ¿no? Es decir, que abone a una construcción de un diálogo que pueda permear en su desarrollo integral, ¿no? Tanto para el joven o la joven que lo propone o el colectivo que lo propone, como con los demás jóvenes que quieran compartir, ¿no? Básicamente esos son los criterios. La fecha límite para enviar las propuestas es el domingo 7 de julio. La publicación de resultados será el 17 y la Feria de Cultura Urbana Chicle y Pega se llevará a cabo los días 10 y 11 de agosto en el Parque de Cultura Urbana ubicado en el Bosque de Chapultepec, en el marco de las actividades del Día Internacional de la Juventud. Para Noticias 22, Jorge Molina. Este director de orquesta le está haciendo la vida imposible al contrabajista y solo sus amigos ratones podrán ayudarlo. O'Donnell y los ratones, una experiencia didáctica que busca que el público infantil tenga un acercamiento lúdico a la música a través de sus personajes, quienes muestran cómo trabaja una orquesta en torno a las notas, armonía y el sonido de cada uno de los instrumentos. O'Donnell y los ratones está basado en un cuento que la maestra Mercedes Gómez escribió hace varios años, que se llama O'Donnell y los ratones, que trataba las aventuras de un músico que era muy maltratado por su director y que con la complicidad de unos ratones le logran dar una lección para que cambie su actitud. Pues era un libro que me llamaba mucho la atención porque además pues estaba escrito por una arpista, por una música, en un cuento de músicos sobre música. Menciona que es un trabajo en conjunto con Mercedes, pues ambos han trabajado en diversos espectáculos para niños con el objetivo de acercarlos por medios mucho más gentiles a la música. Ahora para el Lunario lo volvimos a producir, volvimos a hacer cosas, hicimos muñecos nuevos, hicimos títeres de sombras nuevos, hicimos una serie de cosas nuevas, digamos, ¿no? Ya lo vestimos más, lo arreglamos más, lo ensayamos más y estamos muy entusiasmados porque creemos que a los chavitos les va a gustar mucho. El espectáculo está conformado por 10 músicos, 4 titiriteros y un narrador, que a partir del teatro de sombras, muñecos guiñoles e instrumentos musicales nos van contando toda una historia mientras se desarrolla un ensayo de la orquesta. Ese momento en el que la gente va a ir y va a ver cómo es que se hace un ensayo de música de concierto, ¿no? Cómo se hace, cómo se arma, cómo suenan los instrumentos sueltos, cómo, ¿no? Toda esta magia que encierra, que hay alrededor de estos instrumentos que no tienen cables para tocar, ¿no? Que es un poco pues, lo que queremos enseñarles a los chavos, ¿no? Que hay muchos instrumentos que suenan sin cables. El director de O'Donnell y los ratones invita a la familia a ver cómo los pequeños roedores salvan el día de O'Donnell. Las citas son los próximos 16, 23 y 30 de junio a la 1 de la tarde en el Lunario del Auditorio Nacional. Para Noticias 22, Michelle Ramírez. Y nuestros amigos del Lunario nos comparten 4 cortesías dobles para la función de este domingo a la 1 de la tarde para las primeras personas que envíen un correo electrónico a la dirección que en este momento aparece en sus pantallas, noticias.canal22.org.mx. A escribir en ese momento en la página, ahí está el correo, me lo regalan también, noticias.canal22.org.mx y el correo es noticias22@canal22.org.mx. Ahora sí, ahí es correcto a donde tienen que escribir a partir de este momento. Hecha esta invitación, tenemos más información que compartirles. Pues sí, vayan tomando nota para llenar su agenda. Aquí está la cartelera cultural.
Bienvenidos a la cartelera cultural. No te pierdas en el Centro Cultural José Martí la película biográfica del reconocido vocalista Freddie Mercury, que se llevará a cabo el 25 de junio. Prepara tus palomitas. El ciclo de cine en la ciudad llegó este junio con las películas No quiero ser polvo y Fifaliana en el Foro Polivalente de la Ciudadela. La entrada es completamente gratuita, no te lo pierdas. ¿Te gustaría pintar en la oscuridad? Neon Brush es un taller de pintura que te sumerge en un mundo neón en la Imperial Paseo de la Reforma. Llega la exposición fotográfica Los Mirones al MUAC, donde los camarógrafos voltean la mirada hacia los espectadores. Tienes hasta el 25 de agosto para ir. Yo soy Jimena Rodríguez y hasta la próxima. Y esto hay que tomarlo en cuenta. El proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura es la determinación del Gobierno de México y la Secretaría de Cultura por convertir a Chapultepec en el bosque cultural más grande del mundo, devolverle su grandeza y entregarle sus ahora 4 secciones al pueblo de México. Chapultepec ahora cuenta con 12 nodos culturales, 800 hectáreas de suelo reforestado, una cineteca nacional, una bodega nacional de arte y 2 escuelas de arte totalmente nuevas. Asimismo, se ha invertido una cifra histórica para restaurar, preservar y equipar los museos, parques y tesoros naturales que el bosque, orgullo de todo México, merece. Chapultepec es más bosque para más personas. Y con esta invitación a visitar el bosque de Chapultepec, vamos a una brevísima pausa. El reto es volver verde la ciudad. La estrategia nos la comparte Karen Rivera en Liminal, la ciencia en movimiento. Adelante, Karen. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos en Liminal, la ciencia en movimiento. Los suelos agrícolas necesitan de abono para mejorar su estructura y su fertilidad. La composta es una fuente importante de nutrimentos para las plantas y les permite disminuir los cambios bruscos de temperatura y además, esta mezcla de materiales naturales aumenta la capacidad de retención de humedad del suelo. El Instituto Politécnico Nacional se suma al reto verde de la Ciudad de México con la planta de producción de composta, laboratorio y vivero. Vamos a conocerla. Bajo el nombre Dr. Héctor Mayagoitia Domínguez, esta planta tiene su origen en 1999. Nació como una iniciativa de desarrollo sustentable y a partir de 2023 se fortaleció y reestructuró con una inversión de 32 millones de pesos. En este sitio se diseñó un prototipo de producción de lombricomposta, cuyo objetivo fue disminuir la huella ecológica generada por la institución. En esta planta lo que hacemos básicamente es ir a recoger a todas las unidades politécnicas, al menos en las que resulta costeable, que principalmente es la zona metropolitana, todos los residuos orgánicos que se generan como alimentos o algunos residuos como tal orgánicos y traerlos a disposición de esta planta y aquí someterlos a este proceso aeróbico. De acuerdo con cifras del Banco Mundial, 45 de cada 100 frutas y vegetales que se cosechan en el mundo se desperdician. Son parte de estos desechos los residuos orgánicos que se aprovechan en esta planta, un espacio que cuenta con cerca de 3 hectáreas para producir aproximadamente 30,000 toneladas anuales de composta, algo así como 80 toneladas diarias, todo gracias a la maquinaria. La primera de ellas fue una astilladora con una gran capacidad para procesar diversos troncos de un gran diámetro. La segunda es una cribadora que hace un proceso de separar, clasificar, filtrar de alguna manera todos estos residuos. Es una máquina con una gran capacidad de procesamiento que por minuto está procesando un poco más de 3 a 5 toneladas. Banxico, todos los billetes que retira de la circulación del mercado, todos esos billetes nos los trae triturados, destruidos, y nosotros los composteamos y les devolvemos pues composta para sus áreas verdes. A partir de que se produce la composta, el destino de esta es regresarla a estas unidades académicas, escuelas, centros de investigación para sus áreas verdes y para los trabajos que ellos decidan
que puede ser útil este material. La iniciativa también cuenta con un laboratorio abierto a todos los interesados que verifica la calidad, consistencia y cumplimiento de las normas en el manejo sustentable de residuos sólidos y orgánicos, así como con un vivero. La idea es reproducir especies, preservar especies, conservar especies y también desarrollar algunas actividades de investigación con nuevas o mejoras en las especies ya existentes, así como proveer de un mecanismo de sustitución de árboles, de plantas, entre otros, como tipo reforestación en las diferentes áreas del Politécnico. La planta de composta del IPN trabaja en beneficio de diversos sectores: el agrícola, el agroecológico, el académico, el científico y el estudiantil. La dependencia educativa busca que este modelo se replique en algunos de los 25 estados donde tiene presencia. Esperamos que así sea. Hasta aquí la información. Nos vemos en la próxima. El periodismo vive. Conozcamos a los ganadores del Premio Gabo 2024. La Fundación Gabo, establecida en 1995 por el periodista y Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, dio a conocer a los finalistas de la 12ª edición del reconocimiento más importante de periodismo en español y portugués. Los elegidos este año para la última etapa del Premio Gabo comprenden 3 trabajos en cada una de las 5 categorías del concurso: en texto, cobertura, imagen, audio y fotografía. El jurado evaluó un total de 2.170 propuestas publicadas entre el 23 de marzo de 2023 y el 28 de febrero de 2024 y seleccionó a 15 finalistas, que provienen de países como Argentina, Brasil, Colombia, España, Estados Unidos, El Salvador, México, Portugal y Venezuela. Entre los seleccionados se encuentran textos memorables que relatan los horrores a los que puede llegar el crimen organizado. Coberturas arriesgadas e integrales que brindan nuevos focos para analizar el verdadero alcance de las organizaciones criminales de la región y las consecuencias de la corrupción política en la vida de las personas. También se encuentran fotografías que con delicadeza dan cuenta de temas como los naufragios de migrantes africanos, las amputaciones causadas por armas de fuego y la extrema crueldad presente en el tráfico de animales. Con trabajos de audio que examinan lo que alguna vez fue el país más violento del mundo, El Salvador, que erigió el fenómeno político más disruptivo de la región y cómo la violencia se manifiesta ante mujeres pertenecientes a minorías en México y Europa. Las piezas audiovisuales, por su parte, ofrecen una justicia simbólica a quienes han sufrido abusos, explican el papel de la negligencia estatal de la perpetuación de ciclos de violencia y muestran la realidad cotidiana de quienes combaten la guerra. Entre los trabajos mexicanos se encuentran Las mujeres valientes de Gui Chaná, de Nayeli López Reyes, y Los vuelos de Alicia, de Marcela Turati. El Premio Gabo incentiva la búsqueda de la excelencia, la innovación y la coherencia ética en el periodismo. Esencialmente un narrador de historias. Apostar por la memoria para despertar la reflexión. Así se construye este cortometraje. Las nuevas voces del cine mexicano también ocupan una buena parte de la muestra del 39º Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Por ejemplo, Adolfo Margulis, estudiante del CCC, estrena el cortometraje Spiritum, su proyecto de segundo grado. Toma parte en una clínica de rehabilitación en la que nuestro protagonista, Ramiro, se interna por su adicción a las drogas. Entonces, ya estando en este lugar y junto con las experiencias que va viviendo, con las pláticas que tiene con los compañeros, el padrino, logra poco a poco darse cuenta de la magnitud de su problema. Con la realización de este cortometraje, Margulis salda una deuda personal, pues él estuvo en esta misma clínica y vivió las mismas circunstancias. Y poder filmar en ese espacio que conozco a profundidad fue el regalo más grande, y sobre todo el regalo más grande fue la apertura que tuvieron todos los internos que en ese momento estaban en su proceso de recuperación para abrirse y participar en el proyecto y decir,
vamos a contar tu historia, nosotros también queremos salir en este proyecto. Spiritum tiene una duración de 24 minutos. En ese tiempo, Adolfo Margulis sintetiza la experiencia de estar confinado, valiéndose de distintos recursos. Lo filmó en 35 milímetros y con una relación de aspecto de 4:3, formato cuadrado usualmente visto en televisión. Cuando entras por primera vez, pues es un lugar muy hostil, es un lugar en el cual tú no quieres estar, ¿no? Y también el aspect ratio cuadrado me permite tener esa sensación de encierro, esa sensación como de claustrofobia. Fue también un evento mágico porque no siempre tengo la oportunidad de filmar en 35 milímetros y sobre todo en estas condiciones. Y sí, fue una experiencia impresionante. Los festivales siguen siendo el principal escaparate para los cortometrajes. Difícilmente el público tiene la oportunidad de acudir a ellos. Y para los cineastas, es necesario abrir más espacios de exhibición en donde se puedan apreciar este tipo de películas. Hay que hermanarnos definitivamente de las plataformas de streaming, que son las que llegan directamente al público. Y sobre todo para los proyectos como el mío, sí deberá haber un mayor apoyo en la difusión de cortometrajes específicamente en las plataformas de streaming. Sí existen, no puedo generalizar, pero existen ya ciertas plataformas como Nuestro Cine o por ejemplo Movie, que de repente tienen alguna selección de cortometrajes, pero pues la vida de estos cortometrajes sucede en los festivales de cine. Después de su estreno mundial, Spiritum continuará su recorrido por otras fiestas del cine. Por lo pronto, le quedan algunas funciones este fin de semana en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. La pasión, la muerte y el deseo quedan expuestos cuando convergen estos dos universos. Mi nombre es Jorge Luis Borges. Y estoy aquí, en el Aleph. En un mundo donde la política y la sociedad son protagonistas, Beatriz, una periodista muy destacada de los años 40, lucha por encontrar su lugar en el mundo del arte. Por azares del tiempo, se encuentra con el destacado escritor argentino Jorge Luis Borges. Esta es la premisa de la obra Yecum, los universos de Beatriz y Borges. Cada ola como testiga del tiempo. Yecum es una adaptación del cuento del Aleph de Jorge Luis Borges. Y yo me encontraba haciendo la maestría en teatro en la Universidad de La Rioja y me tocó hacer la adaptación teatral de esta obra y así es como surge. Ya después se le hace un tratamiento dramatúrgico y trata sobre la vida de Beatriz y Borges, justo inspirada en el cuento del Aleph. ¿Por qué decidiste marcharte si estabas tan enamorada de la vida? El público logrará identificarse con el amor, la muerte y sus deseos, invitándolo a descubrir nuevas ventanas en relación con el tiempo, espacio y el mundo de cada espectador, convirtiéndose en un elemento importante del hecho escénico. Y lo que vamos a ver en la obra es esta relación de amistad y esta relación también entre Borges y Beatriz, que en la vida real es Estela Canto, que es una escritora y periodista muy importante de los años 40 en Argentina y que también tuvo mucha relevancia, al igual que Jorge Luis Borges, nada más que a veces pues conocemos más a Borges. Los personajes Borges y Beatriz llevarán al espectador en un viaje de emociones a partir de acciones realistas y no realistas, tomando como base el tren del pensamiento de los actores, invitando al público a imaginar su mundo interior. Y justamente como creativa para mí es muy importante acercar al público a recordarnos que venimos de ahí, que somos polvo de estrellas y a dónde vamos, a dónde nos vamos cuando morimos. Entonces hablamos de estas preguntas en la obra. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la amistad? Todo esto viene en la obra y pues tenemos muchas sorpresas. Los invito a que vayan a ver la obra porque ahí es donde van a descubrir qué personajes surgen. Nada más les voy a dar un poquito de una pista. A Jorge Luis Borges le encantaba Shakespeare. Entonces ya se imaginarán ustedes qué personajes pueden surgir en esta puesta en escena Yecum. La obra se presenta en el foro Bellecene en la Narvarte Oriente, los sábados de junio a las 7 de la tarde. Para Noticias 22, Jorge Molina. Después de 15 años de su llegada a la pantalla grande, Los Vigilantes están de vuelta y son tendencia.
Warner Brothers lanzó el tráiler de la adaptación animada de The Watchmen. Basada en la novela gráfica de Alan Moore y Dave Gibbons, esta cinta se dividirá en 2 partes. La primera podrá apreciarse este año y en 2025 aparecerá la siguiente. Watchmen fue editada por DC Comics por primera vez en 1986. La historia cuenta la forma en que un asesino de héroes está acabando con los vigilantes enmascarados en un ambiente marcado en la Guerra Fría entre el bloque soviético y Occidente, pero donde Estados Unidos ganó la guerra de Vietnam y el escándalo de Watergate nunca ocurrió. La obra ya fue adaptada a la pantalla grande con la dirección de Zack Snyder en 2009. Además, se convirtió posteriormente en una miniserie. Cabe recordar que la revista Time consideró a Watchmen como una de las 100 mejores novelas de todos los tiempos escritas en inglés. Noticias 22. La invitación, como cada semana, es a seguir Noticias 22 también en las redes sociales. Así que preparen su escáner de códigos QR y vean a continuación parte de los contenidos que pueden disfrutar en estas plataformas. Nada es lo que parece, y es que la forma en la que tú te ves en el espejo no es como te ven el resto de las personas. Y es que nuestro cerebro ve al mundo a través de ilusiones perceptivas. Pero todo tiene una explicación, y la exposición de las ilusiones nos ayudará a entender un poco más sobre el cerebro. Bueno, vamos a encontrar muchas atracciones para enganar los ojos. La mayoría de esas cosas que están aquí es para esto propósito. 4 salas, tenemos más de 70 objetos que se pueden ver. Una de estas es la sala de la realidad virtual, como dije antes, pero también, por ejemplo, están habitaciones, en las salas están habitaciones como esta. Esta muestra antes de abrir en Ciudad de México, es una muestra de fama mundial, especialmente europea. Es de 1 hora el tiempo para visitarla, más 10 si quiere entrar en la realidad virtual. Y bueno, y hoy estamos verdaderamente generosos para que nadie se quede sin vivir esta experiencia inmersiva. Tenemos 2 cortesías dobles para quienes envíen en este momento un correo electrónico a la dirección que aparece en pantalla. Ahora sí que sea la dirección y no la página. Ahí está, noticias22@canal22.org.mx. En este momento estamos esperando sus correos. Bueno, pues qué bien que haya esta posibilidad también en vivo de mandarlo inmediatamente, ¿no? Inmediatamente se les responde. Va a responder en ese momento. Y bueno, les comentamos que pues no hay nada mejor para encarar la adversidad que una buena dosis de sentido del humor. Nada más triste que sentirte en unión profunda a alguien o algo y de pronto sentir una patada en el trasero. El desafiante proceso de cáncer que atravesó Georgina Arriola la llevó a enfrentar la situación de una manera creativa y con humor. Georgina protagoniza Cangrejo y yo, una puesta en escena que se nutre de esa vivencia y cuya dramaturgia elaboró de la mano de Andrómeda Mejía, quien también dirige la pieza. Juego es abordada a partir del humor y está basada en las experiencias de Georgina Arriola, que es la actriz del montaje y quien tuvo la idea original de esta propuesta, y a partir de su experiencia oncológica utilizamos algunos fragmentos que ella fue escribiendo en un diario y que luego de su mano fui transformando en algunas viñetas cargadas de humor, por supuesto, y cargadas de emotividad, que pudieran darnos una propuesta pues llena, como te comentaba, de esperanza y del gozo por vivir. El montaje tuvo algunas funciones en junio de 2023, para luego realizar una gira por el interior del país. Ahora regresa con una temporada de 12 funciones. Partimos justamente primero de un diario que tenía Georgina que se llamaba Cangrejo y yo, justamente. Ya después nosotros le pusimos el subtítulo, que es Parodia Interestelar sobre seres medio vivos o medio muertos. Pero bueno, originalmente fue este diario, que eran algunas memorias que ella tenía ya de por sí cargadas de humor. Ella me comentaba que justo cuando vivió su proceso, algo que le ayudaba mucho era recurrir al humor para pues poder sobrellevar esta situación tan compleja. Y posteriormente, pues a partir de entrevistas, yo tuve varias pláticas con ella ya destinadas a escribir la dramaturgia, y pues sí, venía propiamente de su experiencia, y luego lo interesante fue llenar todo eso de ficción y de juego. Dice lo que todos quieren: ser libre, autónomo,
no depender de nada ni de nadie. Cangrejo y Yo fue beneficiaria del programa Creadores Escénicos en 2021 y luego de un receso, sus creadoras retomaron el proyecto a finales de 2022. Cuando logramos reírnos de nosotros mismos es cuando más vulnerables estamos, ¿no? Que realmente podemos ver pues nuestra fragilidad, nuestros miedos, nuestras inseguridades, y que logramos distanciarnos un poco de eso y podemos reír. Creo que es el momento en donde conectamos mucho más con nosotros mismos, y esa es la apuesta que tuvimos en Cangrejo y Yo. Es una apuesta muy honesta en ese sentido, que justamente transmite mucha emotividad, pero eso da a partir de poder mirar una experiencia compleja, pero desde la fragilidad. Cangrejo y Yo se presenta en el Foro Alternativo del Centro Cultural Helénico los lunes y martes a las 18 horas hasta el 16 de julio. Noticias 22, Víctor Gaspar. Un vagabundo con quien compartía esquina. Aquí se confirma que en el fondo no todos son letras. Con más de 130 viñetas y obras gráficas del Fondo de Cultura Económica y más de 90 portadas de libros, la muestra En el Fondo, No Todos Son Letras, celebra los 90 años de vida de la editorial. Resulta natural que la editorial estatal de mayor importancia en el continente latinoamericano contenga entre sus páginas y portadas una importante colección de imágenes artísticas que resuman su gran historia. En el proceso del libro confluyen muchos trabajos que tienen que ver con muchos oficios y con mucha gente. Entonces, no quisimos dejar de homenajearlos a ellos, pero lo más importante es que junto con el Museo Nacional de la Estampa de Bellas Artes hicimos un juego entre lo que exhibimos, ya lo verán ustedes en las ilustraciones que hay de cada uno de estos libros que se seleccionaron. El Fondo de Cultura Económica se creó para publicar libros de economía que no estaban al alcance de los estudiantes de ese ramo en México. Y estas nuevas colecciones pretenden acercar los libros, textos e imágenes a la mayor cantidad de lectores. También sacamos del closet, como dicen, unos discos de 1949, en donde pueden escuchar a Daniel Cosío Villegas, que fue uno de los fundadores del fondo, en charlas que se hacían para la radio, para difundir los libros, la literatura, la poesía. Y me parece maravilloso que podamos con la tecnología volver a captar esas grabaciones y tenerlas aquí. Empezamos esta exposición a trabajarla desde 2020, que fue cuando tuve oportunidad de revisar el magnífico acervo gráfico del Fondo de Cultura Económica, donde se pueden hallar, parecería que hasta dibujos en servilletas. No llegamos a tanto, pero es este tipo de dibujos que se hacían bocetos para después utilizarlos en las portadas o interiores de los libros del fondo. La muestra permanecerá hasta el 27 de agosto de 10 de la mañana a 4 de la tarde en el Museo de Cancillería. Para Noticias 22, Ariana Luna. El amor, los recuerdos y la memoria son los protagonistas de esta obra. La muerte, la familia, la nostalgia protagonizan la obra de teatro Cascada 126, una propuesta escénica que nos invita a conectarnos con los que ya no están. La imagen de la madre, sacando una silla en medio del patio de frente al zaguán, se sienta. Escrita e interpretada por la dramaturga Gala Gutiérrez y dirigida por Los Errantes del Desierto, esta obra parte del amor, los recuerdos, la memoria y la relación con los seres queridos para presentar al público lo que la autora considera un acto ritual dedicado a la familia. Aquí, todos los personajes están muertos, hasta el perro, algunos literalmente y otros no. Cascada 126 es una obra que habla de, de la muerte de mi familia, y es una forma de darles una despedida que no tuvimos en la vida. Es una instalación escénica donde utilizo sus vestuarios, sus ropas, sus fotografías, la urna de mi padre, las fotografías de mis hermanos, un uniforme de un hermano.
La historia parte de la experiencia que la dramaturga tuvo en la casa ubicada en Cascada 126 en la Ciudad de México, donde pasó su infancia junto a sus padres y sus hermanos. Se trata de un proyecto que la autora comenzó a trabajar desde hace 9 años, un monólogo que propone regresar al hogar, al sitio donde se encuentran los seres amados que ya no habitan este plano y los momentos únicos para así rendirles homenaje. Al otro día encontré a un Salvador lleno de tubos y a un padre que llora por sus hijos. Creo que es conectar justo con esto que nunca va a pasar de moda, que es la muerte, que es la familia. El núcleo familiar es nuestro primer encuentro con la vida y es lo más complicado que a veces tenemos para experimentar, a veces no. Yo no me gusta utilizar la palabra disfuncional, pero habemos familias tan disfuncionales que generamos espacios como de vacíos entre unos y otros. Hay que gritarles lo más fuerte que se pueda, apuntarles con el dedo y apedrearlos hasta matarlos. Cascada 126 se presentará todos los sábados y domingos a las 8 de la noche en el Foro Alternativo del Centro Cultural Helénico hasta el 14 de julio. Con imágenes de Saúl Nieto y Enrique Varela, reportó Karen Rivera. Hoy nos despedimos celebrando los 65 años de Marcus Miller, músico, compositor y productor de jazz. Él ha sido calificado como uno de los bajistas más significativos del jazz, del rhythm and blues, de la fusión del soul. Tiene unos acompañamientos muy interesantes con música turca, Laura, que de verdad vale la pena celebrar y escuchar. Compartió el escenario con Miles Davis, por con ejemplo, Luther además es un Vandross. multiinstrumentista, el clarinete, diferentes tipos de flauta también, interpreta un enorme talento que hay que disfrutar este viernes para cerrar la semana, ¿no? Y les deseamos un extraordinario fin de semana. Cerramos con música y nos vemos el lunes aquí en Noticias 22.